¿Por qué lo debemos de hacer? Bueno, es por lo mismo, evitar redundancia, disminuir los problemas de actualización, y sobre todo ir eliminando las anomalías dentro de los datos. ¿Cuáles son esas anomalías que pueden llegar a existir? Bueno, primero que nada, una anomalía es un estado inconsciente, incompleto o contradictorio de una base de datos. Podemos encontrar anomalías de inserción, de modificación y de eliminación. Cuando hablamos de anomalías de inserción, ocurren porque no se puede ingresar una ocurrencia hasta que se tenga un hecho adicional acerca de otra entidad. Vamos a tratar de ejemplificarlo y vamos a suponer que tenemos esta tabla. Aquí me faltó, estaba rellenando los datos. En este caso vamos a tener dos números telefónicos para Fernando López y un número telefónico para María Rosada. El código de materia para base de datos va a ser 0101. La carrera que vamos a tener le vamos a poner aquí Ingeniería en Sistemas. Vamos a colocarle matrícula 001 y matrícula 002. Vamos a colocarle que lleven álgebra, otra materia. 2, 2, 3, 3, 4 y 4. Y vamos a colocar que lleva matemáticas. Y vamos a colocar que lleva, vamos a ver, una materia que se llama así, sistemas. Ok. Si nosotros tuviéramos esta tabla de esta forma y cuando hablamos de una anomalía de inserción, pues se refiere a que cuando no se puede ingresar una ocurrencia hasta que ocurra un hecho adicional. Por ejemplo, si yo quiero insertar una nueva materia, colocándole no sé, quizás informática. ¿Cómo voy a saber cuál es el código de materia? ¿Sí? Normalmente podríamos decir, no, pues este es un consecutivo, por aquí se puede obtener, etcétera. Pero realmente cuando tenemos una tabla de este tipo, cuando no conocemos, o por ejemplo, que conozcamos el dato es más fácil conocer el dato del código de materia, pero no conocemos el nombre de la materia, aquí hay una anomalía de inserción.
porque necesitamos conocer también el nombre de la materia para poder generar esta inserción de los datos. Entonces, este caso no se puede, no podemos crear un código materia o dejarlo así porque necesitamos conocer el otro hecho para poder dar de alta este registro. Esto normalmente se llama anomalía de inserción. Y lo mismo surge cuando queremos modificar, porque puede ser que yo tenga el registro así y tengo aquí código de materia 5 y yo le coloco aquí matemáticas, ya tengo una anomalía de actualización o de modificación. ¿Por qué? Porque no puede existir o no debería de existir dos veces la misma materia con códigos de materias diferentes. Ya que si hacemos eso, lo que estamos haciendo es duplicar o tener inconsistencia en los datos. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos matemáticas dos veces, pero con códigos de materias diferentes. ¿Y qué va a pasar cuando estemos haciendo un reporte y, por ejemplo, no sé, tengamos este código de materia y para nosotros es matemáticas, pero luego tenemos el 5 y pensamos que si hacemos una modificación, es decir, hacemos una actualización de los datos a todos los códigos de materia igual a 3 y no tomamos en cuenta el 5, vamos a actualizar solamente una parte de la información. Es decir, que yo diga, voy a actualizar a matemáticas 3, al código de materia matemáticas 3, porque ya no va a ser de la carrera de ingeniería de sistemas, sino que va a ser de otra carrera, va a quedar sin actualizarse matemáticas 5. Simplemente por el hecho de tener, no tener integridad en los datos. Entonces, por eso es importante igual normalizar la base de datos. Bueno, vamos para allá. El otro caso que igual va muy relacionado es la anomalía de eliminación. Ocurre cuando se elimina un valor específico o una tabla y este hecho afecta a las otras entidades. Es decir, por ejemplo, yo elimino este conjunto de datos, elimino. Y solo me quedo con este dato, pero realmente, como esta tabla no está normalizada, el código de materia 1, 2, 3, 4 y 5 solamente es un número, no me indica realmente, no me da más información, no sé realmente cuál es la materia que es a la que se está refiriendo, porque un código de materia puede significar, pues puede ser matemáticas, puede ser español, puede ser biología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso igual es importante normalizar para evitar que cuando alguien quiera eliminar una columna, perdamos la información con la que se está relacionando ese dato. Entonces, estos son los 3 casos de anomalías y para esto es que surgen las formas normales. Realmente son niveles para organizar la base de datos y la simplificación de este proceso debe de darse sin pérdida de información. Normalmente podemos encontrar estas formas normales, es decir,
A partir, después de la primera, segunda y tercera forma normal, podemos encontrar la forma normal de boicot, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Aunque estas ya son, ya se utilizan para otro tipo de, bueno, no otro tipo de proyectos, sino que son más, más complejas. Por eso solamente se puede decir que un buen diseño de una base de datos se puede encontrar hasta la tercera forma normal. Entonces, ¿cómo nacen? Bueno, nacen porque cada que encontraban una anomalía, los investigadores la clasificaban y pensaban en una manera de prevenirla. Por eso con el paso del tiempo fueron creando estas reglas de simplificación de los datos y recibieron el nombre de formas normales. Se dice que un buen diseño es la clave de una eficiente ingeniería del software. Un software bien diseñado es fácil de aplicar y mantener, además de ser comprensible y fiable. Cuando tenemos sistemas mal diseñados, aunque puedan funcionar, que normalmente es lo que un buen, ¿cómo le diré? Un buen dicho entre los desarrolladores, funciona. Sí, puede funcionar, pero si la base de datos está hecha un desastre, será muy costoso de mantener. Por eso cuando se pide un cambio o una actualización o una mejora que afecta a la base de datos que ya está en operación, en producción, a veces es mucho más costoso realizar esa adecuación o ese nuevo requerimiento o esa mejora, ¿verdad? Ok. Y bueno, vamos a ver de forma rápida cuáles son esas formas normales. Y bueno, son muy sencillas realmente. Aquí tenemos la primera forma normal. Dice que debemos identificar 4 puntos o aplicar ciertas reglas que son: las celdas deben de ser de un valor único. Las celdas deben de ser de un valor único. No se pueden tener ni repartir grupos ni tener series en calidad de valores. Es decir, en este ejemplo, yo tengo matrícula y no son valores únicos. ¿Por qué? Porque se repite, matrícula se repite. Entonces, la celda matrícula o columna matrícula no es única. No estamos cumpliendo con la primera forma normal. Segunda regla, todas las entradas en una misma columna deben de ser del mismo tipo. Es decir, si yo matrícula la declaro como numérica, todos los datos de matrícula deben ser numéricos. Nombre, los declaro como string, el tipo de dato es varchar o string. Entonces, el nombre me debe de permitir tanto como número, como letra, como todo lo que es permitido dentro del tipo de datos. Y así con cada celda o con cada columna. Cada columna tiene un nombre propio. Es decir, siempre vamos a tener un único nombre, matrícula. No pueden haber 2 columnas que se llamen igual. 2 columnas matrículas, 2 columnas nombres, no. De hecho, el motor de base de datos no lo permite. Cada columna tiene un nombre único. Bueno, eso era lo que estábamos hablando ahorita. No pueden haber columnas duplicadas. Cuarto, 2 renglones en la tabla no pueden ser idénticos. Es decir, no solamente la celda no se debe de duplicar, sino que todo el renglón no debe de ser igual. Hay veces que sí se va a dar, pero se debe de dar cuando ya estén las relaciones. Más adelante vamos a ver un caso así. Entonces, en este caso, tenemos celdas duplicadas y tenemos renglones duplicados.
sí tenemos un nombre de columna único y los tipos de datos son del mismo tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarlo a primera forma normal? Bueno, primero tenemos que declarar cuál va a ser la celda de un valor único. Es decir, debemos de identificar cuál va a ser la llave primaria de esa tabla. Normalmente todas las tablas deberían de tener una llave primaria y la llave primaria, recuerden que puede ser una columna o un conjunto de columnas. En este caso, vamos a colocar matrícula como llave primaria y lo que se hace para las formas normales, pues es separar. ¿Por qué? Porque tenemos que separar cuál es el dato que se repite varias veces. Para así, que son diferentes, pero que se repiten y que hacen que se repiten los renglones. En este caso, lo que hace que se repita, a ver si alguien puede observar la tabla. Que prácticamente ya está en el ejercicio, pero me gustaría escucharlo para ver si me van siguiendo. Ok, creo que no. Bueno, en este caso, Amparo Ramírez tiene dos teléfonos diferentes. Amparo Ramírez es la misma persona. ¿Por qué? Porque tiene la misma edad y porque tiene la misma matrícula. Entonces, lo que se hace, bueno, lo que veo es diferente, es el teléfono. Entonces, separar la columna teléfono. Entonces, se hace una separación, se coloca la columna teléfono en una nueva entidad. Y ahora, ¿con qué lo voy a relacionar? Recuerden que tenemos que identificar nuestra llave primaria y dijimos que la llave primaria era aquello que va a ser único a la celda. No podemos escoger el nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que puede darse en algún momento que dos personas sean diferentes, pero que se llamen igual, ¿verdad? Entonces podemos encontrar dos personas diferentes que se llamen igual Amparo Ramírez. ¿Y cómo podemos diferenciarla? Pues solamente por la matrícula. ¿Por qué? Porque no debemos de generarle la misma matrícula a dos personas diferentes. Entonces, en este caso, marcamos la llave primaria como PK, como matrícula como llave primaria, y esa matrícula es la que me va a relacionar la tabla o la entidad nueva donde se guardaron los teléfonos, y la voy a relacionar teléfono y matrícula. Y esto lo que me da es lo siguiente. Un valor único en la primera tabla, celdas únicas en la primera tabla. ¿Por qué? Porque tengo matrícula, nombre y edad. Esos nunca se van a repetir, son únicos. Cumple con todas las entradas en una misma columna. Cada columna tiene un nombre único. No hay renglones duplicados en la primera tabla. En la segunda tabla, el caso es diferente. ¿Por qué? Porque aquí matrícula, la celda no es un valor único. Es decir, se duplica. Entonces aquí no tenemos una llave primaria. ¿Por qué? Porque matrícula viene siendo mi llave foránea. Aquí sería una combinación, lo que haría único mi registro. En este caso sería matrícula más teléfono. Y sí, efectivamente aquí no se repiten renglones. Se repite la columna matrícula, pero eso es aceptable porque matrícula es una llave foránea. Pero ya cuando querramos armar la llave primaria, debe de ser una combinación de teléfono y matrícula. Entonces, no tenemos grupos repetitivos porque siempre van a ser diferentes. No vamos a poder guardar el mismo teléfono con la misma matrícula. Siempre va a ser único.
Ok. Este es en el caso de la primera forma normal.